Un acto de bondad de una niña de 8 años desató una pesadilla para su familia. Cuando le dio su sándwich a un vagabundo, nunca imaginó que terminaría con la policía golpeando su puerta y haciendo una siniestra advertencia a su padre. La familia se encerró, aterrorizada por un hombre misterioso que parecía acecharlos en cada esquina. Pero la verdad detrás de su presencia era mucho más impactante e irónica de lo que jamás podrían haber imaginado. Quédate y descubre el increíble secreto que cambió sus vidas para siempre. Y no olvides suscribirte y darle a like para no perderte ninguna de nuestras historias. La vida de Carlos transcurría en una calma meticulosamente construida. Residía en una metrópoli costera, en un barrio de calles arboladas y fachadas idénticas, donde la previsibilidad era el bien más preciado. Cada mañana, el sol se filtraba por la persiana de su dormitorio a la misma hora. Su esposa, Adriana, preparaba el mismo café con aroma a avellana, y su hija, Elena, de apenas 8 años, le daba los buenos días con una sonrisa que era el ancla de su universo. Pero bajo esa superficie de orden y rutina, Carlos albergaba una herida antigua, una grieta en el alma que nunca terminaba de cerrar. Años atrás, un incidente lo había dejado con un miedo paralizante a lo imprevisto, una necesidad obsesiva de controlar cada aspecto de su vida y, sobre todo, de proteger a su hija del caos que, según él, acechaba en cada esquina. Ese miedo era un fantasma silencioso en la casa. Se manifestaba en su insistencia por llevar y traer a Elena del colegio, aunque éste quedara a pocas calles, en sus llamadas constantes a Adriana durante el día, en su aversión a las noticias y a cualquier relato que confirmara su visión de un mundo hostil. Adriana lo amaba y comprendía el origen de su angustia, pero a veces sentía el peso de esa protección asfixiante, una jaula de oro construida con el amor más puro y el terror más profundo. La pequeña Elena, ajena a las tormentas internas de su padre, era un torbellino de luz y bondad. Veía el mundo con una claridad que Carlos había perdido hacía mucho tiempo. Para ella, un extraño no era una amenaza potencial, sino una historia por descubrir. Y fue esa inocencia la que, un martes por la tarde, hizo añicos la frágil paz de la familia. De camino a casa, Elena vio a un hombre acurrucado en un portal, con la mirada perdida y las manos temblorosas. No vio a un vagabundo, como lo haría cualquier otro adulto. Vio a un hombre con hambre. Sin pensarlo 2 veces, abrió su mochila, sacó el sándwich de pavo y queso que Adriana le había preparado y se lo ofreció. El hombre levantó la vista, sorprendido, y aceptó el gesto con una gratitud muda que a Elena le llenó el corazón. Esa noche, cuando el reloj marcaba las 7 y la familia se disponía a cenar, 2 golpes secos y autoritarios resonaron en la puerta principal. No era el toque de un vecino ni el de un repartidor. Era un sonido que no pertenecía a su mundo ordenado. Carlos sintió una punzada de hielo en el estómago. «Yo abro», dijo, tratando de que su voz sonara normal. Al otro lado del umbral, 2 policías uniformados lo miraban con una seriedad impenetrable. Sus siluetas recortadas contra el crepúsculo parecían heraldos de malas noticias. «Buenas noches. ¿Es usted Carlos Herrera?», preguntó el oficial de más edad, un hombre robusto de bigote canoso. «Sí, soy yo. ¿Ha ocurrido algo, oficiales? Buscamos a su hija, a Elena Herrera», soltó el segundo agente, más joven y delgado sin preámbulos. El mundo de Carlos se tambaleó. El aire se espesó en sus pulmones. «¿A mi hija? Tiene que haber un error. Es solo una niña, tiene 8 años. ¿Por qué la buscaría la policía?». Su voz, que pretendía ser firme, se quebró en un hilo de pánico. El fantasma que tanto temía acababa de materializarse en su porche. «Insistimos, señor Herrera. Necesitamos hablar con ella», replicó el oficial mayor, con un tono que no admitía réplica. Carlos sintió la impotencia como una marea ascendente. Sabía que no podía oponerse. Con un suspiro que fue casi un gemido de rendición, se hizo a un lado y los dejó pasar. El olor a cuero y a autoridad inundó su hogar, profanando el santuario que con tanto esmero había construido. «Elena, cariño, ¿puedes bajar un momento?», llamó.
con la garganta seca. Adriana apareció desde la cocina, con el delantal puesto y una expresión de pura confusión, que pronto se transformó en alarma al ver a los uniformados en su sala de estar. Sus miradas se cruzaron por un instante, un telegrama silencioso de miedo compartido. Elena bajó las escaleras con pasitos rápidos, su coleta rebotando con cada escalón. Al ver a los policías, sus ojos se abrieron como platos y buscó instintivamente la mano de su padre. Carlos la rodeó con su brazo, formando una barrera física contra la amenaza. ¿De qué se trata todo esto? Como su padre, exijo saberlo, dijo Carlos, mirando fijamente a los agentes. Cuanto menos sepa, mejor, respondió el agente más joven. Una frase críptica que solo sirvió para avivar las llamas de la ansiedad de Carlos. Estaba a punto de estallar, de gritarles que salieran de su casa, cuando una vocecita temblorosa rompió la tensión. «¿Sí, papi?», preguntó Elena, aferrándose a su pierna. El oficial mayor, cuyo nombre era Mendoza, se agachó hasta quedar a la altura de la niña. Su rostro, antes severo, intentó esbozar una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Hola, Elena. Soy el oficial Mendoza. Gracias por hablar con nosotros. Solo queremos hacerte unas preguntas rápidas y luego nos iremos». Su tono era suave, pero las preguntas eran extrañamente específicas. Le preguntaron por su camino del colegio a casa, describiendo la ruta con una precisión inquietante. Y entonces llegó la pregunta clave. «Supimos que ayer fuiste muy amable y le diste tu almuerzo a un hombre en la calle. ¿Es eso cierto?». Carlos se quedó de piedra. No tenía ni idea de ese acto. Miró a su hija, que asintió con timidez. Una mezcla de orgullo por su bondad y terror por las posibles consecuencias lo paralizó. ¿Cómo sabían eso? ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había hecho para atraer la atención de la ley? Elena, con la simple honestidad de una niña, relató el encuentro. Describió al hombre como muy triste y con frío. No recordaba nada más. Los oficiales intercambiaron una mirada indescifrable. Tras unos minutos que a Carlos le parecieron una eternidad, el oficial Mendoza se puso de pie. «Gracias, Elena. Has sido de gran ayuda». Se dirigieron a la puerta y antes de salir, Mendoza se volvió hacia Carlos. «Le daremos un consejo, señor Herrera. A veces los actos de bondad pueden tener consecuencias inesperadas. Mantenga a su hija cerca». La advertencia flotó en el aire, cargada de un significado ominoso. Carlos los vio marcharse en su patrulla, cuyas luces parpadeantes pintaron su calle perfecta con brochazos de rojo y azul. Cerró la puerta con llave, como si eso pudiera mantener el peligro fuera. Se arrodilló frente a su hija. «Elena, ¿por qué no me contaste lo del hombre?». «Tenía hambre, papá», respondió ella, con una lógica aplastante que desarmó a Carlos por un segundo. Él la abrazó con fuerza, inhalando el aroma a champú de manzanilla de su cabello. Sabía que su hija era un ser excepcional, pero su corazón de padre protector estaba en estado de máxima alerta. Le advirtió, con la voz más suave que pudo encontrar, sobre los peligros de hablar con extraños, una lección que sintió amarga e injusta en ese momento. Esa noche, mientras Adriana intentaba calmarlo, repitiendo que seguramente todo era un malentendido, Carlos no podía quitarse de la cabeza las palabras del oficial, las consecuencias inesperadas, la amenaza velada. El orden de su vida había sido profanado y sentía, con una certeza aterradora, que la visita de la policía no era el final de la historia, sino el prólogo de una pesadilla que apenas comenzaba a desvelarse. El fantasma del caos ya no estaba en las noticias o en las historias de otros. Estaba allí, respirando en su propia casa. La noche fue larga y pesada. Carlos apenas durmió, dando vueltas en la cama mientras su mente repasaba una y otra vez la visita de los policías. Cada sombra en la habitación era una amenaza, cada crujido de la casa, un presagio. Adriana, a su lado, fingía dormir, pero la tensión en su cuerpo era evidente. Sentía el miedo de su esposo como una corriente eléctrica, una energía oscura que amenazaba con consumirlos. A diferencia de Carlos, cuya respuesta era la parálisis y el atrincheramiento, la de Adriana era la acción.
El instinto maternal, fiero y primario, le gritaba que no podía quedarse de brazos cruzados esperando que el peligro llamara de nuevo a su puerta. Tenía que salir a su encuentro. Al amanecer, mientras Carlos seguía atrapado en su laberinto de ansiedades, Adriana se levantó con una resolución de acero. Si el problema había comenzado con aquel hombre anónimo, ella iría a buscarlo. Necesitaba ponerle un rostro al fantasma que atormentaba a su familia, entender por qué un simple acto de caridad infantil había desencadenado una visita policial y una advertencia tan siniestra. Decidió que esa mañana acompañaría a Elena al colegio. En la cocina, se movió con una calma forzada, una coreografía de normalidad para proteger a su hija de la tormenta que se gestaba. Batió la masa para tortitas, llenando el aire con el dulce aroma del desayuno. Un intento deliberado de superponer un recuerdo feliz sobre el miedo de la noche anterior. Sirvió zumo de naranja en el vaso favorito de Elena, el que tenía dibujos de estrellas fugaces, y puso la mesa con una sonrisa que le costó un esfuerzo titánico. «Mami, ¿por qué haces tortitas hoy? ¿No es domingo?», preguntó Elena sentándose a la mesa, ajena a la procesión que iba por dentro. «Me apetecía darte una sorpresa, cariño», respondió Adriana, untando mantequilla sobre una tortita caliente. Aprovechó la atmósfera relajada para sondear el terreno. «¿Sabes, Elena? He estado pensando en el hombre al que le diste tu sándwich. ¿Cómo era?». Observó a su hija con atención, buscando cualquier detalle, por mínimo que fuera. Pues, tenía el pelo largo y un poco enredado, y una barba. Sus ojos eran tristes, mami, como si hubiera perdido algo muy importante, dijo Elena, con esa sabiduría extraña de los niños. ¿Notaste algo más? ¿Llevaba algo en las manos? ¿Habló contigo?, continuó Adriana con delicadeza. Elena pensó un momento, con el tenedor suspendido en el aire. No, solo me miró y dijo gracias con una voz muy bajita. Parecía muy cansado. Después del desayuno, madre e hija emprendieron el camino. El sol de la mañana proyectaba sus sombras largas sobre la acera, y Adriana intentaba mantener una conversación ligera sobre los proyectos del colegio y los amigos de Elena, pero su mente estaba en otra parte, escudriñando cada rostro, cada rincón oscuro, cada coche aparcado. A medida que se acercaban al lugar donde Elena había visto al hombre, el corazón de Adriana empezó a latir con más fuerza. «Fue justo ahí, mami», señaló Elena, apuntando a un portal entre una lavandería y una tienda de libros de segunda mano. Se sentaba siempre en ese escalón. Adriana miró. El escalón estaba vacío. No había rastro de nadie. «Hoy no está», comentó la niña, con una pizca de decepción en su voz. Era extraño. Según Elena, él estaba allí casi todos los días, una presencia silenciosa en el paisaje urbano. La ausencia del hombre fue un golpe para el plan de Adriana, pero no mermó su determinación. Dejó a Elena en la puerta del colegio con un abrazo más fuerte de lo habitual y la promesa de que la recogería por la tarde. «Que tengas un gran día, mi amor». Observó a su hija desaparecer en el bullicio del patio escolar y, una vez que estuvo segura dentro, Adriana se dio la vuelta y desandó sus pasos. La curiosidad, ahora mezclada con una creciente inquietud, la impulsó de vuelta al portal vacío. Tenía que saber más. El lugar estaba extrañamente limpio. No había mantas, ni cartones, ni ninguna de las señas habituales de alguien que pernocta en la calle. Era como si esa persona se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Sin embargo, algo le llamó la atención. Detrás de unos arbustos descuidados que bordeaban el edificio, vislumbró un trozo de lona azul. Se acercó con cautela, apartando las ramas con la mano. Escondida en el hueco, había una especie de tienda improvisada, un pequeño refugio construido con plásticos y cartones, sorprendentemente bien oculto a la vista de los transeúntes. «Hola», dijo en voz baja, sintiéndose una intrusa. «¿Hay alguien ahí?». Solo el susurro del viento le respondió. La tienda parecía abandonada. No había pertenencias personales, ni restos de comida, ni el más mínimo signo de actividad reciente. Un escalofrío recorrió la espalda de Adriana.
Era como la escena de un crimen silencioso, un lugar del que alguien había huido a toda prisa. Mientras examinaba el refugio abandonado, una sensación helada se apoderó de ella, la inconfundible certeza de que unos ojos la estaban observando. No era su imaginación, era una sensación física, una presión en la nuca, un cambio sutil en la atmósfera. Levantó la vista de golpe y escudriñó la calle. La gente caminaba absorta en sus rutinas, hablando por teléfono, paseando a sus perros. Nadie parecía prestarle atención. Y sin embargo, la sensación no desaparecía, se intensificaba. Sentía la mirada fija en ella, invisible pero penetrante. El corazón le dio un vuelco. El miedo, un animal agazapado, se despertó en su interior. Ya no era una investigadora en control de la situación. Era una presa. Dio media vuelta y se alejó de allí a paso rápido, casi corriendo. Sus zapatos de tacón resonaban en la acera con un ritmo frenético que delataba su pánico. No se atrevía a mirar atrás, pero sentía la presencia a su espalda, siguiéndola como una sombra. Le pareció ver un movimiento fugaz por el rabillo del ojo, una silueta oscura que se desvanecía al girar la cabeza. «Es solo tu imaginación, Adriana», se murmuró a sí misma, pero no se lo creyó. La paranoia, la misma que había visto consumir a su marido, ahora se aferraba a ella con garras frías. La calle, antes familiar, de repente le pareció un territorio hostil y lleno de amenazas ocultas. Finalmente llegó a su casa. El alivio fue tan intenso que casi se le doblaron las rodillas. Entró de un portazo y giró la llave en la cerradura 2 veces. Un gesto que hasta esa mañana le habría parecido una excentricidad de Carlos. Apoyada contra la puerta, con la respiración agitada y el corazón desbocado, cerró los ojos. La seguridad de su hogar la envolvió, pero no pudo borrar la sensación de haber estado al borde de un abismo. El problema no era un vagabundo, era algo más. Alguien la había estado vigilando, y la certeza que la invadió fue aún más aterradora que el miedo de Carlos. No estaban a salvo en ninguna parte. Adriana se sumergió en el trabajo como un buzo que busca la seguridad de las profundidades. Encendió su ordenador, se colocó los auriculares y se obligó a concentrarse en la cascada de correos electrónicos y hojas de cálculo que llenaban su pantalla. Durante un par de horas, la estrategia pareció funcionar. El ritmo metódico del tecleo y la jerga corporativa de las reuniones virtuales consiguieron silenciar el eco de sus pasos apresurados en la acera y la sensación helada de ser observada. La ansiedad de la mañana se replegó a un rincón oscuro de su mente, domada pero no vencida. Se aferraba a esa falsa normalidad, a ese espejismo de control, con todas sus fuerzas. Estaba en medio de una presentación importante, explicando un gráfico de crecimiento trimestral, cuando un golpe seco y potente en la puerta de entrada resonó por toda la casa. El sonido fue tan abrupto y violento que Adriana dio un respingo, casi tirando su taza de café. Su corazón, que había recuperado un ritmo tranquilo, se disparó como un pájaro asustado. «Un momento, por favor», dijo a sus colegas en la pantalla, silenciando su micrófono con un clic rápido. Se quedó inmóvil, escuchando. El silencio que siguió fue casi más aterrador que el propio golpe. No hubo un segundo llamado, ni el sonido de pasos alejándose, solo el zumbido del refrigerador y el latido de su propio pulso en los oídos. Todo el terror de la mañana volvió de golpe, con una intensidad redoblada. Se levantó de su escritorio, moviéndose de puntillas como una ladrona en su propia casa. Se acercó a la ventana del salón, la que daba al porche delantero, y se asomó con sumo cuidado por un borde de la cortina. Su mano temblaba ligeramente. La calle estaba desierta, bañada por la luz pálida del mediodía. La quietud suburbana parecía una burla. No había coches sospechosos, ni figuras amenazantes, nada fuera de lo común. Empezaba a pensar que tal vez lo había imaginado, que el estrés la estaba traicionando, cuando sus ojos captaron un movimiento rápido en el límite de su jardín. Una figura humana se escabullía por el lateral de la casa, moviéndose con una prisa furtiva. Adriana contuvo el aliento. A pesar de la distancia y del movimiento veloz,
Lo reconoció al instante. Era él, el pelo enredado, la ropa gastada, el hombre del portal, el vagabundo que su hija había ayudado, el fantasma que ahora tenía un rostro y estaba en su propiedad. Un torrente de adrenalina barrió su miedo. La necesidad de respuestas era más fuerte que el instinto de esconderse. Sin pensarlo, sin coger el teléfono ni las llaves, abrió la puerta de golpe y salió corriendo tras él. Usted, espere», gritó con una voz que no reconoció como la suya. El hombre, al oírla, aceleró el paso, casi corriendo. No miró hacia atrás. Adriana corrió con todas sus fuerzas, sus zapatos de oficina resbalando en la hierba húmeda del jardín. La brecha entre ellos se acortaba, pero el hombre era sorprendentemente rápido. «Solo quiero hablar», insistió, jadeando. Él llegó al final de la calle, dobló la esquina bruscamente y desapareció. Cuando Adriana llegó al mismo punto, sin aliento y con el corazón martilleándole en el pecho, ya no estaba. Se había esfumado. Miró en todas direcciones. La calle estaba vacía. La frustración la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Regresó a casa lentamente, la adrenalina dando paso a un frío entendimiento. Esto había ido demasiado lejos. Ya no era una amenaza abstracta o una paranoia de su marido. Era real. El hombre había estado en su jardín, merodeando su casa. ¿Por qué? ¿Qué buscaba? ¿La estaba vigilando a ella? ¿A Elena? Entró y cerró la puerta, esta vez sin la sensación de alivio, sino con la certeza de que las cerraduras no servirían de nada. Se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde esa mañana había intentado fabricar un desayuno normal, y sintió el peso de la situación sobre sus hombros. No podía seguir con esto sola. Carlos tenía que saberlo. Tenía que creerle. Cogió el teléfono y marcó el número de su oficina. Sus dedos, normalmente firmes, ahora temblaban. «Carlos», dijo en cuanto él contestó. Su voz era un susurro urgente. «Adriana, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Suenas?» «No estoy bien. Carlos, tienes que escucharme». Le contó todo, las palabras atropellándose en su prisa por sacar el veneno. Le habló del refugio abandonado, de la sensación inequívoca de ser observada, del golpe en la puerta y de la persecución en el jardín. Le describió cómo el hombre había huido en cuanto ella lo vio. Al otro lado de la línea, el silencio de Carlos era denso y cargado. No hubo «te lo dije», ni un reproche, solo el sonido de su respiración contenida. El miedo que él había llevado solo durante tanto tiempo, ahora tenía un eco. «Adriana, Dios mío», susurró finalmente. «Voy para allá». No, quédate en el trabajo. Yo estoy bien, pero no quiero que Elena vuelva a casa caminando. No quiero que esté sola ni un segundo. Por favor, Carlos, recógela tú del colegio hoy», suplicó. La idea de que su hija caminara por esas mismas calles donde ella había sido perseguida la llenaba de un pavor visceral. «Por supuesto», respondió él sin dudarlo. Su voz era firme, la de un hombre al que le acaban de confirmar su peor pesadilla y ahora debe actuar. «Saldré ahora mismo, cierra bien todo. No abras la puerta a nadie. Voy a llamar a la policía de nuevo». «Está bien». Colgaron el teléfono. Por primera vez desde que todo había comenzado, estaban en la misma página, unidos por un miedo compartido y una feroz determinación. La soledad de su angustia se había roto, pero el perímetro de seguridad alrededor de su familia se había encogido hasta el tamaño de su propia casa, y ni siquiera eso parecía ya un lugar seguro. El enemigo ya no estaba en las calles, había estado en su jardín, y ambos sabían que volvería. El viaje de Carlos desde su oficina en el centro de la ciudad hasta el colegio de Elena fue una tortura. Cada semáforo en rojo era una prueba de paciencia, cada coche lento, un obstáculo en su misión desesperada. El miedo que lo había acompañado como una sombra durante años ahora estaba al volante, con un control total. Pero ya no era un miedo paralizante. Se había transformado en una furia fría, una energía que lo impulsaba a actuar. Su hija había estado en peligro. Su esposa había sido aterrorizada. El santuario de su hogar había sido violado. Ya no se escondería. Con el manos libres activado, llamó a la comisaría.
Su voz era irreconocible, despojada de cualquier vacilación. Quiero hablar con el oficial Mendoza. Ahora mismo. Es una emergencia. Mientras esperaba en la línea, su mirada se clavó en las calles por las que conducía. Cada persona sin hogar que veía en una esquina, cada figura solitaria en un banco del parque, era un sospechoso. El mundo se había convertido en un campo de minas. Aquí Mendoza, dijo una voz grave al otro lado de la línea. Oficial, soy Carlos Herrera, el padre de Elena. La voz de Carlos era cortante. El hombre por el que preguntaron estuvo en mi propiedad, merodeando mi casa. Mi esposa lo vio y él huyó. Exijo que hagan algo. Exijo saber qué está pasando. ¿Quién es ese hombre? Hubo un silencio al otro lado, seguido de un suspiro. Señor Herrera, entiendo su alarma. Quizá debimos ser más claros desde el principio. No queríamos causar pánico. Pues es tarde para eso, espetó Carlos. Está bien, escuche. La razón por la que buscamos a este hombre, su nombre es Mateo, no es porque sea un criminal peligroso. De hecho, es todo lo contrario. Lo buscamos porque su hija, sin saberlo, casi lo mata. Carlos pisó el freno. El coche detrás de él tocó el claxon con furia. ¿Qué está diciendo? Su mente no podía procesar la frase. El sándwich que su hija le dio, continuó Mendoza con un tono ahora más comprensivo. Tenía mantequilla de cacahuete. Mateo tiene una alergia severa. Tuvo una reacción anafiláctica grave poco después de comerlo. Unos transeúntes lo vieron desplomarse y llamaron a una ambulancia. Lo llevamos al hospital de la ciudad. Carlos se quedó mudo. El volante se sentía frío y ajeno bajo sus manos. El elaborado castillo de terror que había construido en su mente, con su monstruo acechante y sus siniestras intenciones, se derrumbó en un instante, reducido a un montón de polvo y vergüenza. El fantasma no era un depredador, era una víctima del acto de bondad más puro. Entonces, ¿por qué lo buscan? ¿Por qué vinieron a mi casa? Logró preguntar con la voz rota. Porque en cuanto lo estabilizaron, huyó del hospital, señor Herrera. Le arrancó la vía intravenosa y se fue. Suponemos que por miedo a la factura médica. No tiene seguro, no tiene a nadie. Queríamos encontrarlo por dos razones. Primero, para asegurarnos de que estuviera realmente bien y no sufriera una recaída. Y segundo, para informarle que la ciudad acaba de lanzar un nuevo programa de asistencia sanitaria para personas sin hogar. Todos sus gastos estarían cubiertos. Necesitábamos encontrarlo para decírselo. La advertencia de consecuencias inesperadas ahora tenía un significado completamente diferente, uno teñido de una ironía cruel. Carlos cerró los ojos. El peso de su propio miedo, de su paranoia, lo aplastó. Había convertido una tragedia humana en una película de terror de la que él era el protagonista. Se había escondido de un hombre que necesitaba ayuda desesperadamente. Dios mío, susurró. No tenía ni idea. Por eso no queríamos alarmar a la niña. Es una buena chica, señor Herrera. Hizo algo bueno. Nadie podía saberlo. Cuando colgó el teléfono, Carlos ya no era el mismo hombre que había salido de la oficina. La furia se había disuelto, dejando en su lugar un profundo sentimiento de culpa y una nueva y abrumadora responsabilidad. Llegó al colegio justo cuando los niños salían en tropel. Elena corrió hacia él y lo abrazó, radiante y ajena a todo. «Papá, viniste a buscarme». Él la abrazó con una fuerza que la sorprendió. «Claro que sí, mi amor». La miró, a su pequeña heroína involuntaria, y sintió una punzada de dolor por haber dudado del mundo que ella veía. Un mundo donde la gente simplemente necesitaba ayuda. De vuelta a casa, le explicó todo a Adriana. Ella lo escuchó en silencio, su rostro pasando de la confusión al asombro y, finalmente, a la misma compasión que había visto en los ojos de su hija. La amenaza se había desvanecido, pero había sido reemplazada por un dilema moral. Esa noche, después de acostar a Elena, quien les hizo prometer que se asegurarían de que el hombre triste estuviera bien, Carlos se puso el abrigo. «¿A dónde vas?», preguntó Adriana, aunque ya sabía la respuesta. «Tengo que encontrarlo», dijo él.
su voz tranquila pero llena de una determinación inquebrantable. No puedo dejarlo así. Tuvo que huir de un hospital por miedo. Está solo, enfermo y asustado. Y todo empezó con nosotros. Ya no era el padre que intentaba atrancar la puerta para mantener el caos fuera. Era el hombre que salía a la noche para enfrentarlo, no con miedo, sino con un propósito. Abrió la puerta principal, la misma que había sido golpeada por la policía y por un fantasma imaginario, y salió a la oscuridad. Cogió su coche y se adentró en las calles de la ciudad, escudriñando los callejones oscuros y los parques solitarios. Ya no buscaba a un monstruo, buscaba a un hombre llamado Mateo. La noche se tragó el coche de Carlos. Condujo durante horas, adentrándose en las arterias olvidadas de la ciudad, esos lugares que solo veía en las noticias que tanto se esforzaba por evitar. Pasó por debajo de puentes donde las sombras se movían entre pilares de hormigón. Rodeó parques oscuros y recorrió calles donde las fachadas de los negocios estaban tapiadas. Cada figura que veía acurrucada en un portal le encogía el corazón. Este era el mundo del que había intentado proteger a Elena, un mundo de necesidad y desesperación, y él, en su ignorancia y su miedo, lo había poblado de monstruos. Ahora veía a las personas. La frustración comenzó a hacer mella. Había buscado en todos los lugares que se le ocurrieron. La ciudad, que de día era un hervidero de actividad, por la noche se había vuelto silenciosa y vacía. Las calles desiertas parecían burlarse de su misión. Miró el reloj. Era casi medianoche. Adriana estaría preocupada. La esperanza de encontrar a Mateo se desvanecía con cada minuto que pasaba, reemplazada por el sabor amargo del fracaso. Estaba a punto de dar media vuelta y regresar a la seguridad de su barrio, a admitir su derrota, cuando recordó algo. Una vez, en un artículo que leyó a regañadientes, se mencionaba un rincón apartado del Parque Metropolitano, un lugar conocido por ser el último refugio de los que no tenían a dónde ir. Era una última y remota posibilidad. Decidió intentarlo. Condujo hasta el parque, que a esa hora era una mancha de oscuridad impenetrable. Aparcó el coche y se adentró a pie, usando la linterna de su móvil para iluminar el camino. El silencio era casi total, solo roto por el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Se sentía como un intruso en un reino secreto, y entonces lo vio, en un banco de piedra, parcialmente oculto por las ramas de un sauce llorón y bañado por el resplandor lejano de una farola. Había una silueta encogida. Carlos se acercó despacio, con el corazón en un puño. El hombre temblaba, ya fuera por el frío o por la enfermedad. Cuando estaba a solo unos metros, el hombre sintió su presencia. Se puso tenso de inmediato, su cuerpo preparándose para la huida, como un animal acorralado. Era Mateo. «Espera», dijo Carlos con una voz suave, casi un susurro. Mateo se puso de pie de un salto, listo para correr. «Por favor, no te vayas, no voy a hacerte daño», insistió Carlos, levantando las manos en un gesto de paz. «Mateo, soy Carlos, el padre de Elena, la niña del sándwich». La mención de Elena fue como un ancla. Mateo se detuvo en seco, se dio la vuelta lentamente, y en sus ojos, Carlos vio una mezcla de miedo, agotamiento y una profunda cautela. «Solo quiero hablar», continuó Carlos, acercándose un paso más. «Mi hija, todos nosotros, estamos preocupados por ti. Supimos lo que pasó en el hospital. La alergia. No tienes que tener miedo de la factura. Hay un programa nuevo. Todo está cubierto. Solo queremos asegurarnos de que estés bien». Las palabras de Carlos, sinceras y directas, parecieron desarmar a Mateo. La tensión en sus hombros disminuyó un poco. Se apoyó en el banco, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Asusté a su esposa», susurró Mateo, con la voz ronca. «La vi cerca de mi refugio. Me asusté. Pensé que llamaría a la policía para que me echaran. Luego fui a su casa. Quería disculparme, dejar una nota, pero ella salió y entré en pánico. Lo siento mucho». «Está todo bien», le aseguró Carlos. «Nadie te culpa. Nosotros no entendíamos nada. Teníamos miedo».
En esa confesión, Carlos sintió que una parte de su propia carga se aliviaba. Mateo asintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía pagar el hospital. Nunca podría. Era más fácil huir. «Ya no tienes que huir», dijo Carlos con firmeza. «Déjame llevarte de vuelta. Me quedaré contigo. Me aseguraré de que te cuiden y de que no te cobren ni un céntimo. Por favor». Mateo lo miró durante un largo rato, escudriñando su rostro en busca de alguna señal de engaño. Lo que encontró fue la mirada honesta de un padre preocupado. Finalmente, asintió levemente. Carlos lo ayudó a levantarse. Mateo estaba débil y se apoyó en él. Juntos, caminaron lentamente hacia el coche. El viaje al hospital fue silencioso, pero era un silencio lleno de entendimiento. Dos mundos, el del hombre que lo tenía todo y temía perderlo, y el del hombre que no tenía nada y temía de verlo, se habían encontrado en la oscuridad. Esa noche fue el verdadero comienzo. Carlos y Adriana cumplieron su promesa. Se quedaron con Mateo, navegaron la burocracia del nuevo programa de salud y se aseguraron de que recibiera el tratamiento completo, pero no se detuvieron ahí. Una vez que estuvo recuperado, lo ayudaron a encontrar un trabajo en un almacén local y, unas semanas después, a alquilar un pequeño apartamento en un edificio modesto. La transformación de Mateo fue asombrosa, con la seguridad de un techo, un trabajo y sobre todo el saber que le importaba a alguien floreció. El hombre triste de los ojos perdidos desapareció, y en su lugar apareció un hombre amable, con una sonrisa fácil y un corazón agradecido. Se convirtió en una presencia constante y querida en la vida de la familia. Los domingos venía a comer, y sus risas resonaban en la casa que una vez había temido. Para Elena, él era simplemente tío Mateo, el que le enseñaba a hacer figuras con las sombras y le contaba historias de estrellas. Una tarde de otoño, un año después de la visita de la policía, Carlos observaba desde la ventana de su salón. En el jardín, Adriana y Mateo plantaban flores mientras Elena correteaba a su alrededor, su risa mezclándose con el sonido del viento. La escena era la imagen de una paz que Carlos nunca había creído posible. Su antigua herida, la que lo había hecho construir muros para protegerse del caos, por fin estaba sanando. Se dio cuenta de que la verdadera seguridad no consistía en cerrar la puerta al mundo, sino en abrirla lo suficiente como para dejar entrar la luz. El acto de bondad de su hija no había traído el caos, había traído a casa a una parte de su familia que ni siquiera sabían que les faltaba. ¿Qué harías si descubrieras que la persona a la que más temes es en realidad la que más necesita tu ayuda? Suscríbete ahora a nuestro canal para que nunca te falten historias que te tocarán el alma. Te aseguramos que el próximo video que ya te espera en la pantalla te emocionará tanto como este. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció el inesperado giro en el destino de Carlos y Mateo. Nos vemos en la próxima historia.